Ya, ahora vamos a empezar. Esperemos que ahora funcione. Estamos conectándonos con las investigadoras que están cada una en sus lugares y hemos tenido un poco de problemas técnicos. Pero ahora vamos a ver si logramos ahora. Ahí sí. Ahora veamos si viene la Conti. Esperemos que funcione ahí. Ahí están, excelente. ¡Eh! ¡Qué La lindo tu aro! tecnología. Así es la tecnología, ¿viste? A veces no nos quiere ayudar, pero se logra. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, el tiempo que están las dos acá. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo capítulo de nuestro live, Supera el estigma, transforma la mirada, que es un espacio del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, donde reflexionamos sobre cómo avanzar en una sociedad más justa, más inclusiva, más empática. Hoy conmemoramos el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos invita a visibilizar las múltiples formas de violencia que afectan a nosotras las mujeres, especialmente aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, como en zonas rurales, como las mujeres con discapacidad y otros. Para conversar sobre esto, nos acompañan dos investigadores MICARI que trabajan justamente estas temáticas, Constanza López y Pía Rodríguez Garrido. Gracias a ambas por estar aquí. Les cuento un poco de ambas. Constanza López Radrigán es licenciada en Comunicación Social y doctora en Estudios Interdisciplinarios. Es investigadora postdoctoral de MICARE e investigadora joven del Núcleo Milenio DISCA. Trabaja en temas de discapacidad desde una perspectiva feminista y actualmente explora las prácticas que impiden o facilitan la autonomía sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad intelectual en Chile. Pía Rodríguez Garrido es académica e investigadora de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, investigadora joven de MICARE e investigadora joven también del Núcleo Milenio DISCA. Trabaja en torno a los derechos sexuales y reproductivos, epistemologías feministas y cuidados. Actualmente es responsable de un Fondesit sobre violencia gineco-obstétrica y experiencias de mujeres con discapacidad. Así que tremendas mujeres aquí para conversar este día 25 de noviembre. Entonces, para comenzar, vamos a ver, aquí mi pauta, con preguntarles a ambas, ¿cómo entienden ustedes la violencia hacia las mujeres hoy? Desde la teoría, desde la práctica. Pía, ¿quería empezar tú o empiezo yo? Me encantan tus aros. ¡Ay, no se escucha! O sea, yo no Está sin escucho al menos. audio. Ay, eso lo Mm, vimos antes. No. mm, mm. Parte tú, entonces, mientras solucionamos ahí el problema del Ya. audio. Em, Hay definiciones que hacen como, no sé si se escucha el eco. Ah, no, yo me escucho con eco, pero no sé si es que las demás me escuchan con eco, ¿no? A ver, dale. Em, Ahí sí. Hay maneras más o menos esquemáticas. ¡Ay, ahí se escucha la pía! Sí, ahí te escucho. eh, que hay más o menos, hay una manera como más o menos esquemática que yo creo que obviamente deja cosas fuera, porque cualquier esquema o en realidad cualquier como clasificación puede dejar ciertas cosas fuera, pero se refiere la violencia hacia las mujeres de acuerdo a, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará del 94, a cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento, ya de cualquier tipo, hacia las mujeres en distintos ámbitos. Ya puede ser en el ámbito público o en el ámbito privado, y ese sufrimiento no es necesariamente solamente físico, sino que también puede ser psicológico, sexual, y también sabemos que hay otras tipificaciones para la violencia, ¿cierto? Como tú bien decías, la PIA está de hecho trabajando específicamente enfocada en una de ellas.
Eso, pues esa violencia se puede hacer, se puede dar en los espacios públicos y en los espacios privados, en relaciones también de diferente tipo, y existen obviamente formas de violencia que no se dan solamente entre las personas, sino que también se dan desde las instituciones hacia las personas. Y ahí obviamente son otras bueno, uno puede seguir profundizando también respecto a los detalles de cada una de ellas. Ya no sé si queréis decir tú Vea. algo. Sí, sí, también quería agregar en ese mismo marco que muchas veces estamos como acostumbradas a visualizar la violencia de manera mucho más explícita, por ejemplo, a través de la violencia física, donde ahí quedan ciertas huellas, pero hay huellas que no son notorias, como también hay tipos de discapacidad que no son evidentes, hay tipos de violencias que pasan muy camufladas o son muy invisibilizadas. Entonces ahí me tomo también de lo que señala Conti respecto a otros tipos de violencia, como la violencia económica, la violencia psicológica, que sin embargo puede darse en un contexto de alguna manera institucional o en algún contexto público, porque también estamos acostumbrados a las violencias al interior del domicilio, ¿cierto? Como en el ámbito privado. Pero también hay otras violencias que se dan en otros contextos y espacios y es importante también dar cuenta de ello, o sea, que no porque se den en otros espacios o no sean visibles no van a ser menos importantes o dejen menos o generen menos consecuencias e impacto en la salud mental de las mujeres, niñas o personas que se identifiquen como mujeres. Y en ese sentido, quizás yendo como a algo también más práctico o más explícito, ¿qué formas de violencia han visto ustedes en sus investigaciones, en sus trabajos de campo? Eh, partic- o sea, ¿qué tipo de violencia particular con las mujeres de discapacidad, que tienen discapacidad, más bien dicho? Sí, bueno, ahí me Dale van tú. pimponeando. Sí. Mira, como decía contigo, actualmente estoy abocada a un tipo, una manifestación de violencia de género, que fíjate que es una de las violencias de género yo diría más frecuente, pero poco socializada en el espacio, cuando uno conversa, Mm, cuando uno dialoga con otras personas, con otras mujeres, son violencias tan naturalizadas que se dan al interior de los recintos de salud, al interior de las instituciones de salud, que son poco, en pocas ocasiones se conceptualizan como actos de violencia, como es el caso de la violencia ginecológica y la violencia obstétrica. Ambas son violencias en el marco de las violencias de género que se dan hacia las mujeres o hacia las personas que se identifican como mujeres y niñas a lo largo de sus procesos sexuales, reproductivos y no reproductivos, desde el personal de salud hacia las mm, mujeres. Por lo tanto, es una violencia bien particular que está contextualizada en un espacio, en este caso en la atención sanitaria, y que va no tan solo o que no aborda tan solo la parte física de violencia física, sino también violencia sexual, violencia psicológica, malos tratos, omisión. Y en el caso particular de las mujeres con discapacidad, porque a veces uno pregunta, dice, bueno, ¿a ti te pasó esto en el parto, por ejemplo? ¿Te obligaron a tomar una posición particular en el parto? Sí, a mí me pasó eso. Pero mm, cuando uno habla con mujeres con discapacidad respecto a estos distintos tipos de vulneraciones en este ámbito, hay mucha mm, omisión. Y eso también es conceptualizado dentro del marco de las violencias de género. La mm, omisión a los requerimientos, la omisión de la información, mm, la omisión como sujeta o la invisibilización como sujeta, donde tú pasas a estar como invisible en un plano donde justamente debiese ser la protagonista, como es un parto. Ujú. Eh, Sí. entonces ahí se dan situaciones bien, bien interesantes. sí. Y yo agregaría también que, claro, como dice esas barreras, por ejemplo, de acceso a la salud, o las situaciones de pobreza que globalmente afectan más a las mujeres con discapacidad, formas de pobreza multidimensional, el que tengan mayores necesidades de acceso a ayudas técnicas, por ejemplo, el que tengan menores índices de actividad laboral, todas esas son formas, diría yo, de violencia estructural que eh, diría yo, de alguna manera articulan un marco Mm. donde esas otras violencias que especificaba Pía adquieren también justamente ciertos matices, pero que de igual manera se despliegan. Y creo yo que al igual que en el caso de las mujeres sin discapacidad, abordar la violencia, de repente incluso darnos
cuenta o elaborar ciertas cuestiones como experiencias de violencia tiene sus complejidades. Y yo creo que estas formas de violencia estructural eh, muchas veces inciden en cómo se dan o no se dan ciertos apoyos que permiten elaborar esas violencias. Ujú. Entonces, yo creo que ahí como que se forman esas tramas de desigualdad que hacen bien compleja, creo yo, la experiencia de violencia hacia las mujeres en general y en este caso que estamos hablando ahora hacia las mujeres con discapacidad. ¿Y creen que se ha visibilizado más el tema de la violencia contra la mujer? O sea, obviamente en los últimos años hemos avanzado con obviamente un movimiento feminista que ha hecho visibilizar la violencia y bueno, otros temas con de las mujeres. Pero ¿creen que igualmente a nivel como sociedad, bueno, ustedes estaban hablando del sistema de salud, eh, se estigmatiza más aún a las mujeres con discapacidad? Hay plataformas que quizá en el tema de salud o a nivel de sociedad, uno diga, a estas personas las trato de esta manera y en el fondo estoy quizás invisibilizándolas más y ejerciendo más violencia contra ellas. Una pregunta que me salí de contexto, pero me apareció como de dentro de, para saber también un poco más. No se Bueno, pierda. sí, sí, yo creo que, mira, como pasa con otro orden de cosas, cuando dicen, por ejemplo, también como el aumento de ciertos diagnósticos, por ejemplo, hoy en día en el marco de la neurodivergencia, también como uno dice, bueno, hoy en día todo es violencia, hoy en día todo es esto, todo es esto otro, y yo creo que ese discurso es bien complejo. Yo soy bien cautelosa con eso porque como bien decía Conti antes, relevar las experiencias de violencia es un ámbito muy delicado, muy delgado, Mm, porque hoy en día también hay más conciencia de que de ciertos actos que sí son actos que generan violencia y que generan maltrato y que mm, generan una consecuencia a largo y a corto plazo también en las mujeres. Entonces yo creo que en términos de cantidad, efectivamente puede haber un porcentaje mayor, pero también lo otro es que hay más conciencia. Hay más mm, conciencia del entorno y las campañas políticas o las políticas públicas en la materia, que yo creo que aún faltan muchas más todavía, pero las que hay apelan también a una concientización por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad. Ya no apelan a que si tú eres víctima de violencia, denuncia o llama a tal número, sino que si tú eres testigo, si tú sabes que algún familiar o si tú has visto, apelan también a un rol importante que toma la sociedad como testigo del marco de la violencia de género. Entonces a mí me parece ahí relevante cómo se ha ido concientizando a la ciudadanía respecto a la importancia de estas temáticas y a las consecuencias o graves consecuencias que genera en general en la representación, en cómo nos vinculamos, en la percepción de mm. seguridad que tenemos o no, etcétera. Sí, Ujú. sí. Si quieres No, no, agregar, ¿no? no, no, nada. Oye, y Estoy ahora, completamente bueno, de acuerdo. nosotros que estamos trabajando en MICANE, ya que es el centro, el instituto que estudia, investiga temas de cuidado. Cuando hablamos de cuidado de mujeres, de violencia, de discapacidad, ¿cómo ustedes lo que han visto, han estudiado, se relacionan los cuidados con estas formas de violencia? ¿Cómo se mete el tema de cuidados en un día a día de mujeres que pueden sufrir temas de violencia en general? Mm. Em, yo creo que ahí, y con la Pia posiblemente vamos a coincidir, porque también hemos hablado de esto en espacios comunes y entre nosotras. Claro, pues dependiendo quizás cómo uno entienda el cuidado, que hay diferentes maneras de comprenderlo, hay también distintas formas de aproximarse a la relación que tiene con la violencia. Eh, yo creo que está más que claro, ¿cierto?, que el cuidado es una tarea, al menos en Chile, y también hay datos, digamos, sobre eso, que es una tarea principalmente femenina, ya feminizada, que se da dentro, de hecho, del contexto familiar muchas veces. Ese es el contexto donde se organiza, no está remunerada. Y eso evidentemente da cuenta de que hay una organización desigual, ¿cierto?
tanto del trabajo de cuidados como también de los roles de géneros que asumen las mujeres, ¿ya? Em, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, las personas que ejercen las tareas de cuidado también experimentan formas de discriminación ya y estigma. Pero si es que uno entiende, por ejemplo, la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos y la autonomía desde una perspectiva relacional, uno entiende también que en esas interacciones eh, se pueden dar también cuestiones fructíferas, digamos, para que las personas puedan tomar decisiones, ¿ya? Y ahí en el caso, por ejemplo, de mi investigación, eso tiene que ver con de qué manera justamente en esas relaciones más o menos cuidadosas, la toma de decisiones en torno a la sexualidad y la reproducción es facilitada o es impedida. Entonces uno le puede ver eso entre sujetos, entre, digamos, como redes entre sujetos con objetos y también a nivel institucional, ¿verdad? Pero claro, yo diría que hay evidentemente cuando se impide la toma de decisiones hay un ejercicio de violencia, ¿ya? De maneras más o menos parecidas a lo que comentábamos antes y eso, pues, o sea, hay una evidente relación. Ahí yo creo que la Pia puede comentar más cosillas. Mm. Sí, a mí fíjate que hay una cuestión que me llama mucho la atención, que les puedo comentar, que está como dentro de los hallazgos de la investigación que yo he realizado, que justamente tenemos ahí un artículo con otras compañeras de Disca, es cómo se cuestiona mucho el rol de en torno a los cuidados por parte de las mujeres con discapacidad. O sea, tenemos un gran porcentaje de mujeres con discapacidad que ejercen funciones de cuidado, ejercicios de cuidado, en este marco también que dice Conti de la generización del cuidado, de la feminización del cuidado. Existen mujeres con discapacidad que además son cuidadoras, pero ese rol es muy tensionado, sobre todo desde la perspectiva institucional. Desde de la perspectiva legal, jurídica. Hay una tensión muy potente y obviamente asociada a una representación social negativa, ¿cierto? De la discapacidad, donde las mujeres con discapacidad no pueden cuidar. En este caso, no pueden ejercer el rol de madres. Entonces, eso se ve muy tensionada. Y eso a mí me parece bien, bien interesante porque como que da la impresión que para algunas cosas es positivo esta articulación cuidado-discapacidad cuando se da en el ámbito familiar, pero genera mucha complicación cuando se da en un rol más protagónico que toma este Mm, sujeto, en este caso esta mujer con discapacidad. O cuando ella, por ejemplo, quiere decidir respecto a los cuidados también. mm, Eso genera mucha tensión a nivel familiar porque hay otros vínculos, ¿cierto? Hay otros lazos ahí que se mm, tensionan. Hoy en día también está muy en boga la figura de la asistencia personal y mm, eso también genera harta tensión dentro del movimiento de personas con discapacidad y sobre todo también dentro del movimiento de cuidadoras. mm, Entonces hay tensiones en torno a los cuidados, en torno a la ética de los cuidados que todavía no están subsanadas y que cada colectivo tiene sus propias demanda respecto a ello y me mm. parece ahí también como un nicho interesante poder en algún momento como socializar un poquito más. Ujú. Sí. Y- Solo a propósito de lo que decía la Pia, perdón, es que yo creo que es importante también decirlo porque em, se tiende a pensar como que el cuidado se ejerce desde un sujeto completamente capacitado hacia uno que no lo es. Y yo creo que eso es como resultado de muchas de las cosas que de repente asumimos súper acríticamente, po. Históricamente cuerpos de mujeres, cuerpos de personas mayores, han permitido que han cuidado a otros sujetos y esos otros sujetos se han desarrollado ya en diferentes espacios de la sociedad. Entonces, reconocer también eso me parece relevante, así como también es relevante la cuestión de la redistribución y todo eso, pero em, la autonomía de algunos sujetos es habilitada por otros que hacen este tipo de trabajo al mismo tiempo. Entonces, bueno, no sé, creo que eso también es... Sí, que ahí eh, mismo iba como a quizás a preguntar desde,
lo que yo podría, porque yo no soy investigadora como ustedes, pero estoy como para también que la gente pudiese entender, quienes nos escuchan. Claro, cuando uno dice lo que tú decías, Pia, esta persona que cuida, persona con discapacidad que cuida a otros, entonces vienen otros y le dicen, ella no está capacitada, ella no puede, ¿ya? Porque tiene discapacidad. Y ahora, bueno, tú también, Conti, dices muy bien, claro, uno como supone que la gente que cuida está capacitada para cuidar. Entonces, ahí, claro, uno dice, como que, qué nos falta? ¿De qué manera debiera cambiar quizás algunas perspectivas para decir, oye, esa persona sí puede, sí podría? Sí, bueno, yo un poco desde mi experiencia y también como con las investigaciones y las conversaciones, porque también para que la gente sepa que no todas las reflexiones emergen en el marco de la investigación. Muchas de esas reflexiones emergen en la conversa cotidiana que uno tiene con otras personas. Con la Conti hemos conversado harto, con otros amigos, amigas que uno, bueno, que de alguna manera se vinculan como a esta temática. Uno va conversando y se va dando cuenta, y porque también uno es persona y experimenta cuidado. En mi caso, yo soy madre, o sea, también cuido, en fin. Y yo creo que una de las cuestiones como relevantes ahí, y ahí como que me voy a ir un poquito más para atrás en el rollo más filosófico, es que la filósofa Hannah Arendt, ella decía que el tema de los cuidados, como otras labores, están muy asociadas a las mujeres, y en la época de Aristóteles, mira, de la fecha que te estoy hablando, solo un poco de años atrás, eh, habían ciertas labores que estaban totalmente comprendidas en el aspecto de lo no humano. Entonces, no podían participar de las discusiones políticas, de los debates, de las conversaciones, porque no eran parte de lo humano. Y eso no humano eran mujeres, esclavos, infancias, personas racializadas, personas negras, etcétera. Entonces, justamente Hannah Arendt, a partir de estas mismas reflexiones, decía, bueno, justamente en ese ámbito donde todo esto ocurría respecto a los labores de cuidado, es donde justamente se daban otras funciones que hoy en día o que históricamente han estado ancladas a las mujeres. Y como las mujeres desde ese entonces han sido conceptualizadas en un espacio del no humano, como del no ser, entonces son actividades que no son visibilizadas, que no son laboralmente relevantes para el Importante. funcionamiento productivo. Hoy en día está archi estudiado, archi investigado, sabemos que las labores de cuidado funcionan, permiten el funcionamiento del sistema mundo. O sea, es que si no tenemos los cuidados, No no funciona. podemos trabajar, no podemos funcionar. Pero cuando yo te comentaba ese ejemplo anterior que pasaba en mi investigación, hay una cuestión que a mí me marcó mucho, un relato de una participante muy cortito. Ella era una mujer que se asociaba, además, otra imbricación de que ella era una mujer que vivía en un sector rural y además era pobre. Entonces era mujer con discapacidad rural y pobre, y ella tenía 4 hijos, los cuales fueron arrebatados por la justicia porque era mujer pobre y con discapacidad. Entonces ella no tuvo un debido proceso judicial para poder defender la custodia de sus 4 hijos. Y lo más irónico de todo esto es que la custodia queda al padre de esos 4 hijos, cuya persona había sido denunciada en reiteradas ocasiones por la participante por violencia de género. Ujú. Mm. Entonces, mira lo paradójico que termina siendo de que la justicia resuelva quitar la custodia a una persona porque tiene discapacidad, por lo tanto no es capaz de ejercer el cuidado, sin embargo se la da a una persona, un agresor, Mm. que se desprende que sí puede ejercer cuidado o que los puede ejercer de una manera no violenta. Mm. Sí, bueno, es que es un tema ahí, bueno, muy complejo. No Mm. sé, Conti, si tú quieres decir algo, quizás podría preguntarle también a Pía nuevamente algo desde esa experiencia también. Eh, ¿No? Es que uno, en realidad, yo creo que a propósito de lo que decías antes, yo creo que hay muchos prejuicios en general. Esos prejuicios se expresan en el ámbito jurídico, o sea, tienen esa expresión como en el ejemplo que decía la Pía. Bueno, uno por lo bajo puede decir prejuicio, podría ocupar otras palabras también. Mm, Y en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad intelectual,
Eh, yo creo que una de las formas específicas de violencia que se experimentan tienen que ver con la presunción de la carencia de agencia. Se presupone que carecen de agencia, se presupone que carecen de capacidad mental y eso, al menos en el ámbito jurídico, ya te ubica en un estadio diferente. Entonces, se te evalúa de una forma distinta. Em, y yo creo que esa, en el caso de las personas, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad intelectual, eh, eh, es las ubica en un espacio de vulnerabilidad que habilita otras formas de violencia, que no tienen que ver solamente con lo epistémico, sino que se traducen en violencias físicas, psicológicas, sexuales y de otro tipo. Sí. Mm. Pía, quiero volver un poco a lo que tú, no al ejemplo en sí, pero dijiste, yo trabajo actualmente con mujeres, mujeres en sectores rurales, ahora tu caso específico era vemos una mujer con discapacidad y pobre, o sea, obviamente con todas las vulnerabilidades, casi todas, que existen. En ese sentido, tú en el trabajo que has realizado, ¿qué aprendizaje rescatas tú? eh, del trabajo con mujeres rurales que cuidan o que son cuidadas, como que, ¿qué destacas tú de lo que has visto? De lo que, en términos obviamente relacionados al cuidado, Mm. porque Sí, no todo puede ser, sí, po. esperemos, tan negativo. Sí, mira, una de las cosas justamente me quiero ceñir a lo que tú decías al final, como tenemos una serie de vulnerabilidades, o sea, es mujeres, pobres, así que, y sabes que los contextos no son vulnerables per se, o sea, cuando uno habla de ruralidad no implica, no es sinónimo de vulnerabilidad. Cuando uno habla de ruralidad y de vulnerabilidad es porque hay todo un contexto que precariza esa habitabilidad y que permite de que esa persona sobreviva en condiciones de precariedad y que sea vulnerable. Por lo tanto, en muchas ocasiones los contextos de ruralidad terminan siendo hasta espacios protectores. Por ejemplo, en este Fondecita actual, un grupo de mujeres que también habitan en sectores urbanos rurales comentaban de que para ellas es muy cómodo salir a comprar, mujeres con discapacidad física, por ejemplo. Ya había una mujer también que se identificaba como mujer sorda, como persona sorda. Ellas decían que para ellas es muy cómodo transitar en el pueblo donde ellas habitan, ir a comprar, tomar locomoción colectiva, porque las conocen y porque ellas también identifican a las personas. Por lo tanto, siempre hay como una especie de cuidados colaborativos o cuidados comunitarios, donde si tú vas a comprar te acompañan, si te ven un poco incómoda con las bolsas te ayudan, no te preguntan. Entonces ellas relevan de manera positiva el habitar en contextos rurales, que para uno puede ser chuta, qué complejo, cómo se va a subir a la micro, pero claro, Claro, cómo va a ellas caminar. identifican otras problemáticas que sí les genera exclusión, pero no esa justamente. De hecho, para ellas, no sé si llamarlo factor protector, pero algo que les permite cierta autonomía, el hecho de estar en un espacio donde la reconozcan y ellas puedan desenvolverse de manera totalmente autónoma. No así en ciudades más grandes, donde quizás puede haber mayor, en términos de cantidad, mayor tipo de transporte público, pero sin embargo no siempre ese transporte se traduce en accesible. Por lo tanto, y además sabemos que la ciudad es siempre un poco más hostil porque la gente anda como en su metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, eh, por lo tanto, a ellas les da como mucho temor, de hecho, cuando tienen que ir a alguna atención sanitaria a la ciudad, porque como chuta se preparan toda una semana, evalúan quién las va a acompañar para que no les vaya a pasar algo, para que no se caigan, para que llegar a la hora, porque si la micro no pasa, en fin, una serie de cuestiones que tienen que barajar. Entonces, yo creo que una de las cosas positivas, por ejemplo, como a destacar, y que va muy de la mano con lo que dice la literatura y los movimientos sociales de mujeres con discapacidad, que tiene que ver con el rol de la comunidad, el rol que cumple la comunidad cuando tenemos situaciones de discapacidad. Y en ese espacio o en ese contexto, para efectos de la ruralidad, la comunidad cumple un rol muy positivo. De favorecer en ciertos casos la autonomía, por lo menos en la mayoría de las participantes que trabajaron en este fondo. Mira.
Bueno, en realidad, claro, depende de cada una de las miradas. Ha aparecido en todos estos lives que yo he hecho el tema de el vivir en comunidad, cómo aporta a los cuidados, al vivir mejor, al envejecer mejor y a las personas con discapacidad, obviamente, el permitirte estas redes, Mm. que hay un buen tema ahí, bueno, a trabajar. Conti, ahora, pensando desde la teoría, desde tus investigaciones, ¿ya? ¿Qué rol crees tú que puede cumplir la investigación académica en la lucha contra la violencia hacia las mujeres con discapacidad intelectual? Toda una pregunta. Sí. Em, yo creo que a partir de la experiencia ahora de la investigación de postdoc, que tiene que ver en realidad no directamente con violencia, sino que con tomar decisiones en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, em, yo creo que hay algo que puede hacer la investigación inclusiva, pensando que su finalidad, digamos, es aportar tanto con resultados que permitan transformar esta realidad de la violencia hacia las mujeres, en este caso con discapacidad intelectual, como también aportar de alguna forma positivamente a las personas durante el proceso de investigación. Eh, y yo creo que ahí la investigación inclusiva, en este caso, bueno, el fin es obviamente producir los datos, digamos, que ya estamos terminando de producir con el equipo. Digamos, bueno, no sé, producir papers, las cosas, digamos, que se necesitan para que desde el ámbito de la política pública se puedan tomar mejores decisiones respecto a estos temas. Y que yo creo que en Chile, como no hay muchos datos, de hecho, no hay datos desagregados, por ejemplo, sobre las personas con discapacidad intelectual, entonces es bastante exploratorio en algún sentido lo que se puede hacer en estas temáticas. Eso lo hace muy valioso, ya, porque es necesario generar información al respecto. Yo creo que por un sentido está el hecho de producir datos, pero además el hecho de que esos datos también eh, representen de alguna manera mejor la diversidad en el colectivo de personas y en este caso de mujeres con discapacidad intelectual. La idea de la investigación inclusiva es que las personas con discapacidad intelectual puedan participar con un mayor o menor control, porque ahí depende también, digamos, como de muchas cosas, de quienes a una tome como referente, pero también de los recursos de los que disponga, y otro tipo de cosas. Em, que participen en alguna fase de la investigación. Y en el caso, por ejemplo, de la de ahora, participaron en la construcción, la construcción de los instrumentos de recolección de datos en adelante. Y eso mejoró de manera súper significativa digamos, las entrevistas que finalmente estuve usando para la investigación a través del trabajo con un grupo asesor de mujeres. Em, y eso permite recoger mejores datos también. Y esa calidad, digamos, de la producción de conocimiento dentro de este marco, digamos, de lo que de lo que son las ciencias sociales es importante como para que también esos datos tengan la legitimidad que este marco demanda, ¿ya? Entonces yo creo que es importante para la calidad de la investigación científica en un tema que no está lo suficientemente investigado, para los resultados entonces que la investigación produzca y también porque digamos, en estos espacios de trabajo con el grupo asesor, son espacios de trabajo, ellas bueno, asesoraron la construcción de los instrumentos, hemos aprendido juntas también sobre ética de la investigación, obviamente, porque ese es, digamos, el marco de trabajo que tenemos, y han asesorado también en el proceso de análisis de las De los entrevistas. resultados. Ujú. Sí, y la producción de resultados. Y yo creo que en estas instancias, obviamente, se produce algo positivo que no tiene que ver solamente con la dimensión de la producción científica, sino que también de poder compartir experiencias, poder compartir distintas perspectivas, ¿ya? Entendiendo también que las mujeres con discapacidad intelectual, no por tener discapacidad intelectual, son todas iguales entre ellas. Entonces, de alguna manera, se acompañan
experiencias, procesos que tienen que ver con estas temáticas. Y yo creo que eso es un valor también que existe en investigaciones que tienen distintos nombres. Uno le puede llamar investigación inclusiva, investigación participativa o emancipadora o lo que sea, pero que, digamos, tienen ese fin, ¿cierto? Que es aportar, porque estamos haciendo investigación dentro de este marco, pero aportar con los resultados, pero también que con esto del proceso. Como Así la que... co-construcción de la investigación también, claro. Dentro de... Oye, Pía, y tú quizás en esa misma pregunta, desde tu perspectiva, desde tus investigaciones, ¿cuál es el rol que crees que debe cumplir la investigación en este tipo de temática? Mira, a mí se me hizo súper complejo al principio cuando empecé a trabajar con mujeres con discapacidad, porque igual sentía como que me sentía con con muy pocas capacidades de poder eh, em, como de abordar las problemáticas, como de tratar de ser empática, pero también como que no quería tampoco ser condescendiente, entonces era como, para mí fue muy complejo como empezar a trabajar directamente con mujeres con discapacidad. Y como te digo, para mí el proceso del mismo diálogo con personas, con amigos, amigas, qué sé yo, que llevan ya más tiempo investigando la materia, fue muy colaborativo el proceso y eso me permitió aprender, obviamente, de otras investigaciones, de cómo estaban otras compañeras aproximándose a estos temas que aparte son tan íntimos cuando uno trabaja con temas de sexualidad, de gestación, posparto, etcétera, son temas muy, muy complicados y donde también han habido muchas vulneraciones. Entonces, para mí era súper importante como no volver a replicar o revictimizar o que las personas se sintieran nuevamente como ahora por investigadoras, luego por personas del Claro. salud, entonces era como chutar. Y en ese proceso he tenido o he tratado de tener esas precauciones y he tenido buena respuesta, bueno, por parte del colectivo. Con muchas de ellas hemos trabajado como bien, bien a la par, han participado como bien activamente en la investigación en distintas etapas, tanto en la construcción de instrumentos, justamente ahora, y ahí también quería pasar ese dato que me parece interesante. Estamos haciendo la primera encuesta nacional de violencia ginecológica y obstétrica hacia mujeres con discapacidad en Chile. Es un instrumento que no se ha aplicado anteriormente a mujeres con discapacidad y eso es tremendamente importante porque la información que hay, que es escasa, nos da cuenta de un porcentaje súper grande de mujeres que experimentan violencia ginecobstétrica, pero no sabemos en ese perfil desagregado quiénes tienen o no discapacidad. Entonces, una encuesta que justamente está co-construida con personas, yo le digo expertas por experiencia, pero en el ámbito que se han vinculado alguna vez a la discapacidad, ya sea por experiencias personales, experiencias familiares, por experiencias académicas. Entonces, ahí estamos en un grupo más o menos de 10 personas trabajando eh, en este instrumento que ya está casi listo. El próximo año vamos a lanzarlo en abril, así es que va a estar ahí, les vamos a enviar todas las invitaciones y difusiones de todo, porque Ahí vamos a apoyar es totalmente. interesante ahí hacer difusión del instrumento y que la mayor cantidad de mujeres mayores de 18 años con discapacidad puedan responderlo. Entonces, en ese sentido, y solo para terminar, me parece importante que además del proceso como de co-construcción de la investigación, los procesos que se generan posterior de difusión, de retribución, también son súper interesantes, son necesarios. Que la gente se sienta partícipe durante todo el proceso, la mayor parte del proceso. Entonces ahí hacer instancias también de retribución son súper importantes. Pues, y muchas mujeres a mí me decían, por ejemplo, que como no toda la gente está interesada en este tipo de temática, para ella ya era un espacio de mucha retribución o de reparación contar. La misma entrevista que tú le hacías eran muchas veces espacios sanadores que te permitían como contar algo que quizás nunca se lo habían contado a otra persona. Así es que eso creo yo que esa etapa posterior cuando uno ya finaliza también es muy interesante. Es muy,
Ya, nos hemos, parece que pasado, no, estamos bien, pero vamos a ir cerrando porque hemos pasado, bueno, por muchas temáticas muy, muy interesantes, bueno, saber y ya vamos a estar ahí como Micari para apoyar en todo lo que necesiten para el próximo año, para esta encuesta. A ver, esta pregunta puede ser un poco como muy ambiciosa y quizás hemos hablado de varios temas, porque no es fácil hablar de violencia, porque son muchas, de mujeres, somos mujeres con discapacidad, cuidado, son muchas temáticas. Y aquí me voy a ir un poco más en lo periodístico, así como más, o de redes sociales. Si ustedes pudieran dejar como un mensaje de este 25 de noviembre, el día de la eliminación contra por la violencia, la eliminación contra la violencia de la mujer. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje dejarían para avanzar en esta cultura como del cuidado libre de violencia y discriminación? O de violencia, para no meternos en tantos otros conceptos. ¿Qué mensaje, sí, cortito, que ustedes pudieran decir? Miren, esto nos falta trabajar, o esto quisiera, o sueño con esto, cada una. Mm, No es fácil, Difícil. no es fácil, un desafío. un desafío. Mira, a mí, desde que estoy trabajando con estas temáticas y otras temáticas, y también desde que soy madre, creo que el tema de la socialización, el tema de lo comunitario, para mí es como súper importante o le da un valor muy significativo, como criar en comunidad, como cuidar en comunidad, como socializar la discapacidad en lo comunitario. Me parece que cuando hacemos concientización, como decía Paulo Freire, de fenómenos que son complejos y que nos afectan a todas las personas, porque la violencia hacia las mujeres no es de las mujeres, es de toda la comunidad. Todos estamos involucrados en cierta medida, inclusive si eres hombre, si eres una persona mayor, independiente de tu identidad de género, independiente de tu orientación sexual, de tu posición, de tu nivel socioeconómico. La violencia de género es una violencia estructural, por lo tanto nos afecta a todos y todas y todes. Y me parece que cuando hay concientización de ciertas cuestiones o problemáticas, se generan mayores voluntades para hacer cosas, eh, mayores agencias, mayores movilizaciones, mayores visibilizaciones. Entonces, como que mi mensaje va por ahí, como eh, hacer político esto que estamos haciendo, que lo social, que lo comunitario. eh, sea parte de nuestro, es parte de nuestro cotidiano, pero que sea consciente, o sea, la concientización de todas estas situaciones, estos fenómenos. Como que por ahí va mi reflexión, es un poco larga, pero bueno, va como por ahí. Sí. Sí. Yo, o sea, aprovechando que la pía también ya hablo primero, porque igual es difícil la pregunta, pues, pero eh, tomándome de eso, yo creo y que es algo que yo creo que he reflexionado con más fuerza el último año sobre todo. En el marco de esta investigación, yo creo que hacer más cercano de repente los conceptos, habilitar también quizás más espacios para que estas experiencias se puedan contar, que sean esos espacios seguros y éticos y responsables. Em, y digo como digo, lo de hacer accesible y eso, porque yo creo que de repente hay hartas cosas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, que como dice Pia, en verdad no afecta solamente a las mujeres. Eh, o sea, para que en el fondo la violencia pueda concebirse como tal, la persona que la vivió tiene que poder hacerlo también. Entonces, es importante, en la misma línea que decía Pía, que estas cosas se puedan poner a circular, digamos, como trabajar en eso de la concientización, pero también a nivel popular, en el sentido de que más personas puedan, digamos, acceder a estas cosas y también abriendo los espacios como para que eso sea posible. Yo creo que en estos tiempos eso a veces es un poco difícil por cómo están las cosas, entonces hay que hacer
la pega nomás como con más fuerza, Ujú. como sin rendirse, aunque de repente uno pueda sentir que no tiene sentido, que es muy marginal lo que se está haciendo. Eso. Sí, bueno, yo creo que ahí está la pega de ustedes como investigadoras, también mi pega como comunicadora, bueno, tú también eres comunicadora, el de hacer conscientes los temas, hacer visibles los temas, no normalizar. Muchos siglos se normalizaron muchas cosas y hoy día no. Y que claro, todos, toda la población, no solo las mujeres, sean capaces de entender y comprender que hay cosas que no están bien, que hay violencias y ponerle los nombres a cada una de ellas, eh, y eso hacerlo consciente. Así que ya les agradezco a ambas por su tiempo, por su generosidad en compartir, obviamente, sus estudios y todo lo que saben. Yo creo que ha sido muy interesante para mí la conversación. Espero que para el resto también la vamos a subir luego también a nuestro canal de YouTube. Así que ahí para que pueda llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a las dos en este Gracias día. a ti por Sí, organizarla también. gracias a ti, Gracias, ahí muchas nos gracias. toca y me gusta mucho, aunque yo soy periodista como de bajo perfil, pero aquí nos toca estar y feliz de poder también llevar estos temas. Yo creo que son temáticas que no pueden quedarse en el escritorio, no pueden quedarse en la sala de clase, tienen que salir, sobre todo en los tiempos actuales, tienen que salir. Así que gracias nuevamente, ¿ya? Que Gracias, que estén muy estén bien. bien. Chao, Cuídense. chao. Igual, Chao. chao.